Gracias, secretario técnico. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la segunda sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la agenda que se le ha entregado oportunamente. Pasamos al primer punto de la agenda, aprobación del acta. Se da cuenta a los señores miembros de la Comisión de Justicia que el acta de la sesión del 6 de septiembre del 2023 ha sido aprobada con dispensa en la sesión de esa fecha para poder tramitar los acuerdos aprobados. Pasamos al siguiente punto de la agenda, la sección de despachos. Se da cuenta de los documentos recibidos y enviados. Se ha enviado por correo electrónico a todos los despachos de los señores miembros de esta comisión una relación conteniendo la sumilla de los documentos enviados y recibidos para su información desde el 18 de agosto hasta el 12 de septiembre del presente año. Asimismo, los proyectos de ley ingresados a esta comisión han ingresado a nuestra comisión 17 proyectos de ley cuya sumilla figura en la agenda que se ha enviado oportunamente a cada uno de los integrantes de esta comisión para su conocimiento vía correo electrónico. Pasen los referidos proyectos de ley a la Secretaría de la Comisión para que sigan su trámite correspondiente. Pasamos a la siguiente estación de la agenda, informes. Informe de la Presidencia. Esta presidencia informa que se ha recibido el oficio 478-2023-2024 ADP-D/CR, firmado por el señor Giovanni Forno Flores, oficial mayor del Congreso, que por encargo del señor presidente del Congreso hace de nuestro conocimiento que el Pleno de Congreso, en su sesión celebrada el 7 de septiembre del 2023, con la dispensa del trámite de sanción de acta, aprobó las siguientes modificaciones en la conformación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ingresa como accesitaria la congresista María del Pilar Cordero Yontay en el espacio cedido por el Grupo Parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario. Sale como accesitario el congresista Wilson Soto Palacios a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. Asimismo, si algún congresista desea realizar algún informe, puede hacer uso de la palabra. Bien, si nadie desea hacer un informe, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. Pedidos. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que desean realizar algún pedido para que sea visto en la presente sesión. Adelante, por favor. Bien, no habiendo pedidos, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, orden del día. Como primer punto del orden del día, en nuestra agenda tendremos el predictamen del texto nuevo de la observación presidencial a la autógrafa recaída en los proyectos de ley 621/2021 CR, al proyecto de ley 1554/2021 CR, 2811/2022 PE, 4264/2022 CR, 4376/2022 CR, 4776/2022 CR y el proyecto de ley 4810/2022 CR. Ley que modifica el Código Penal, Código de Ejecución Penal y Decreto Legislativo 1350. Decreto Legislativo de Migraciones para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana. En sesión del Pleno del Congreso de la República, de fecha 14 de junio del 2023, se aprobó el dictamen preparado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en primera votación, acumulándose los proyectos de ley 2782, 4919 y 4600. En sesión del Pleno del Congreso de la República de fecha 22 de junio del 2023, se aprobó el dictamen preparado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en segunda votación. La autógrafa de la ley se remitió a la Presidencia de la República el 6 de julio del 2023, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Perú,
La presidencia contaba con 15 días hábiles para promulgarla u observarla, siendo su fecha de término el 31 de julio del 2023. Es así que el 31 de julio el Poder Ejecutivo presentó las observaciones a la autógrafa mediante oficio 248-2023 firmado por la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, y por el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, observando la autógrafa de ley en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, analizando las observaciones, agregando modificaciones necesarias para aclarar el proyecto de ley. Asimismo, se ha incrementado el tiempo de aplicación posible para la aplicación de la pena restrictiva de la libertad a los extranjeros que estén o hayan cumplido pena privativa de libertad, a fin de que no se tome la medida como un tema de impunidad en el cumplimiento de penas, ya que nuestro país cuenta actualmente solo con 19 tratados sobre traslado de condenados, por lo que no está asegurado plenamente el cumplimiento de penas fuera del país en todos los casos. Asimismo, se ha procedido a eliminar aquellas propuestas de modificación que eran redundantes con el marco legal vigente. Finalmente, con respecto a la Comisión de Seguimiento a Internos Extranjeros, se deja la responsabilidad al Ejecutivo para que lo realice de acuerdo a su ley orgánica, además de que deben de incrementar la cantidad de tratados sobre traslado de condenados y el cumplimiento de los mismos, labor la cual podrá ser fiscalizada por el Congreso de la República. Por estas consideraciones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presenta este texto nuevo que pone a consideración de los miembros de la comisión para su debate. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. Sí, el texto sustitutorio se le ha compartido a cada uno de ustedes. Señora Presidenta, la palabra, por favor. Limachi. Congresista Limachi, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Consideramos que dichas modificaciones que se han incorporado a este predictamen del nuevo texto mejoran la aspectos importantes. ¿Se me interrumpió? ¿Se me escucha? Congresista Limachi, no se le escucha muy bien. Tiene interferencias en la comunicación. ¿Puede ubicarse, por favor, para poder escucharla mejor? Está fallando, me parece. Sí, vamos a apoyar la aprobación del nuevo texto, ya que es innegable que la crisis migratoria que atraviesa el país es inminente, incluso en Tacna lo estamos viviendo en la frontera. Así que es un factor importante para el crecimiento y la inseguridad en nuestro país. Así que nos corresponde a nosotros como Congreso que adoptemos estas medidas eficaces. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Limachi. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, adelante, por favor. Presidente, por favor, Maricarmen Alba, si me pueden poner asistencia. Congresista María del Carmen, consignada su asistencia. Muchas gracias. Por favor, Presidenta, conceda asistencia, congresista Gonza. Consignado su asistencia, congresista Américo Gonza. Señora Presidenta, por favor, tenía un problema con el sistema. Estábamos en el primer punto, estábamos en debate, creo. Sí, estamos en el debate del primer punto del orden del día sobre el dictamen observado por el Ejecutivo.
siguiente PCR mañana, 1:30. ¿No? En la... Vamos a compartir un cuadro comparativo con respecto a todas las modificaciones y allanamientos que hemos realizado para que tengan mejor, de repente, más claridad en el tema. Les va a Presidenta, compartir el cuadro. Presidenta, buenos días. Adelante, congresista Balcázar. Congresista Muñante, por favor, disculpe mi asistencia. Gracias. Ok, congresista Muñante, su asistencia consignada. Sí, presidenta, yo considero de que como quiera de que es un texto sustitutorio, supongo hecho por los asesores, el artículo 30, para empezar, es un artículo solamente confuso y no se entiende. En realidad, yo creo que aquí son varios artículos. Yo creo que aquí en realidad debería formarse un grupo de trabajo por un plazo de 8 días para que revise esto y proponga realmente, porque dice, por ejemplo, la pena privativa de libertad es la de expulsión del país y se aplica a los extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o concesión de un beneficio penitenciario quedando prohibido su reingreso. O sea, para empezar, ahí hay una confusión, se trata de cualquier pena, porque más adelante veo el artículo 52 de conversión de penas, que son penas simbólicas, son penas sumamente leves. Y si a eso se le va a incluir la expulsión del país, entonces estaríamos hablando de doble pena. Yo creo que el Código Penal, que estaba bien desarrollado, bien claro, en estos artículos sabría que a mi modo de ver, no concuerda Luego dice, en el caso de expulsión por posesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta. ¿Cómo es eso? Y para la explicación de la expulsión durante la pena privativa de libertad deben observarse las condiciones establecidas en el artículo 52A y la aplicación de tratados sobre traslado de condenados vigentes según realidades de presidenta. Yo no podría dar mi opinión sobre definitivamente, porque están hablando incluso de tratados sobre extranjeros. Yo creo que en este tema habría que andar con mucho cuidado, porque se trata de respetar efectivamente tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que la expulsión, en verdad, solamente cabría para delitos graves, pero tras cumplirse la pena, porque aquí no se dice si el delito es grave, durante o después de la condena te puede expulsar. Pues si estamos hablando de delito grave, está preso el hombre, y ahí en esa circunstancia vamos a expulsar y otro país va a decir bienvenido ese detenido. No se explica en realidad debidamente, no está motivado como correspondería. Y mi opinión sería, como repito, eso, ¿no? Sí, congresista Balcázar, el artículo que usted está haciendo referencia es el artículo 30 y lo que usted está observando se precisa en el artículo 52A. Sería bueno que también se dé lectura. Justamente ahí habla sobre el incremento del tiempo y también el tipo de delitos, ¿no? En el artículo 52A. Sí, por eso le decía, en el caso, lo acabo de leer, en realidad, convertir la pena, o sea, para penas sumamente leves, menos de 4 años, dice. Son penas condicionales, entonces son penas suspendidas. ¿Qué razón habría para expulsar a una persona, no? Pero las expulsiones deberían ser para delitos graves que se han cometido y luego de cumplir la pena podría
en su momento, porque estamos hablando de un delito, por ejemplo, de secuestro, que son los más grandes, extorsiones, etcétera, que cometen los extranjeros acá en su mayor proporción, las penas son altísimas. Estamos hablando de más de 20 años. O sea, estamos hablando pues, de qué año para después luego terminar expulsándolos, ¿no? Yo creo que habría que ser más realistas al elaborar un proyecto sustitutorio que sea más convincente, ¿no? Sí, congresista Balcázar. Ahí quería intervenir sobre ese punto. No quiero obligar a que necesariamente se ponga una convención, pero yo decía un grupo de trabajo, pero si no es así, tampoco me puedo oponer. Gracias. Sí, congresista Balcázar, para precisarle, ahí en el artículo 52, en el último párrafo, dice, cuando un extranjero se le hubiera impuesto una condena mayor o igual a 15 años, no es 4 años, a 15 años, el juez competente puede convertir la pena privativa de libertad en una restrictiva de libertad siempre que se hubiera cumplido 2/3 de la condena, aplicándose el caso lo dispuesto en el artículo 30. No es de 4 años, congresista. Sí, no, pero en contexto, o sea, ¿cuál es el criterio arbitrario? ¿Por qué no es de la mitad y por qué 2/3? Porque no nos garantizaría esto, mantener la misma, la propuesta anterior de un solo tercio, no, si tiene una condena de 20 a 15 años y solamente un tercio, o sea, tenerlo 5 años y luego soltarlo, ¿qué nos garantiza a nosotros que esa persona condenada ya no vuelve a ingresar a nuestro país? Disculpe el diálogo, no quisiera entrar eso. Por eso termino, presidente. Disculpe, adelante, congresista. Adelante, congresista. Adelante, congresista Américo. Bien, respecto al tema, creo que, en primer lugar, buenos días a señora presidenta y colegas congresistas. Estoy justo en camino y quería participar especialmente, pero bueno, ya prefiero llegar. Mire, para responder un poco las dudas que tiene el congresista Balcázar y los miembros de la comisión, que en su mayoría somos los mismos que estuvimos en la legislatura anterior, conocemos el caso de estas propuestas que recoge varios proyectos de diferentes congresistas, diferentes bancadas, que tuvo bastante debate en la comisión y en el pleno. Creo que de repente no se acuerda el congresista Balcázar, él también participó en este debate. La expulsión del tema en concreto que estaba tocando el congresista Balcázar, se va a reconvertir 1/3 de la pena cuando se trate de delitos graves. Lo que dice él no es que se va a dejar libre al extranjero que cometió un delito grave y se lo va a expulsar, o sea, ese sería un premio, ¿no? O sea, vengo aquí, mato, o robo, o asalto, y me expulsan a mi país de origen, pues, ¿qué más quiero? No es eso, ¿no? El sentido no es eso. Inclusive esta propuesta se hizo en un tiempo donde mediante un decreto de urgencia para desasinar a los penales, pero eso tuvo un tiempo y ya pasó su vigencia. En este caso, en este punto, lo que se propone es que si un extranjero que comete un delito grave mayor a 15 años pueda reconvertirse 1/3 de su pena. Esto quiere decir, si cometió un delito de 15 años, que tiene como condena 15 años, cuando tenga 10 años, los 5 que le faltan, o sea, 1/3, se podría convertir y expulsarlo. Entonces, aclaremos eso. Ahora, con respecto a los delitos menores que no tienen pena efectiva, que son menores de 4 años, como es acá en nuestro país la norma legal, la norma penal, ahí se puede convertir, hay sanciones que te van a hacer mandar a firmar mensualmente, a hacer el servicio comunitario, pero un extranjero que ya es reiterativo en sus faltas, en delitos menores, entonces creo que ahí se podría aplicar
la expulsión. Creo que eso es a grandes líneas el espíritu de estas propuestas, que le hemos debatido ampliamente en el Congreso, que hemos buscado los consensos en la Comisión de Justicia y en el Pleno, y que sin embargo el Ejecutivo la ha observado, pero creo que nosotros en recogiendo las necesidades que la ciudadanía cada vez exige más seguridad ciudadana y los medios lo señalan, y otros que no se ven, la extorsión, mototaxistas asesinados porque no quieren pagar cupos, molienteros, Gamarra mismo ha venido a hacer un paro aquí, los comerciantes, porque le están cobrando cupos, ya de por sí están pasando una necesidad, una crisis económica, y encima pagar a cupos a bandas criminales. Creo que debemos tomar medidas en ese sentido. Ese es el espíritu de estas propuestas, que son de varios congresistas. Por ahí dejo por el momento mi intervención. Gracias, congresista Américo. Muchas Tiene gracias, el uso de la palabra el congresista Muñante. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, este tema ya lo hemos venido discutiendo desde hace bastante tiempo. Y cuando ya habíamos aprobado la autógrafa de ley que había sido remitida al Poder Ejecutivo, pensábamos que este tema ya estaba zanjado. Sin embargo, grande fue nuestra sorpresa cuando, después de escuchar a la presidenta Boluarte hablar justamente de esta misma propuesta legislativa en su mensaje a la Nación, pensábamos que íbamos a hacer una especie de sinergia o articulación, porque nosotros ya habíamos aprobado esta norma. Sin embargo, 2 días después de haber dado el mensaje a la Nación, observa esta autógrafa de ley. Entonces, lo que entendemos, que lo único que se busca aquí son réditos políticos, porque entiende el Ejecutivo, así como nosotros en su momento lo entendimos, que hay que hacer uso de medidas, presidente, que realmente protejan a la ciudadanía de la creciente inseguridad ciudadana que estamos viviendo, sobre todo aunado por la presencia de bandas criminales extranjeras que, para todos es sabido, están operando con total impunidad en nuestro país. Y es por esa razón es que este proyecto, si bien es cierto, no es la solución del todo, sin embargo, le otorga a los jueces una alternativa, una facultad de poder expulsar de manera inmediata a los ciudadanos extranjeros que sean condenados por delitos cuya pena no revista más de 4 años. ¿Y esto por qué? Tiene una explicación lógica, presidente. Cuando a una persona se le detiene por tenencia ilegal de armas, por hurto, ¿no? O por robo, no en su condición agravada, sino robo simple, normalmente, presidente, le están dando penas suspendidas de libertad. ¿Qué sucede aquí? Cuando el juez da una pena suspendida de libertad a un ciudadano extranjero que no tiene documentos, que no tiene arraigo, que no tiene trabajo, que no tiene familia, evidentemente lo que está haciendo es contribuir a ese clima de inseguridad, porque este ciudadano extranjero que está delinquiendo y que solo se dedica a delinquir, lo va a seguir haciendo, presidente. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando aquí al juez? Una facultad para que, en lugar de darle la prisión o la pena suspendida, ordene su inmediata expulsión. Muchos de los ciudadanos extranjeros que finalmente terminan matando a un peruano o a otro connacional producto de una extorsión o de un robo agravado, en algunos casos, presidente, previamente han sido detenidos por tenencia ilegal de armas o por delitos menores. Cuando ese ciudadano ve que existe un clima completo de impunidad en nuestro país, entonces la delincuencia se incrementa. Por esa razón es que tenemos que curarnos en salud y de manera ya tajante al primer ilícito penal que se cometa, se tiene que aplicar esta medida alternativa que creo, presidenta, es bastante obvio, bastante razonable. Además, porque el propio artículo 52 señala que es una facultad del juez, es decir, no está siquiera obligado. Dice el propio texto que el juez podrá convertir dicha pena en expulsión inmediata. Obviamente el juez va a tener que verificar la situación de este ciudadano extranjero para dictar esa medida. En caso de que, por ejemplo, se trate de una persona que está asilada, ¿no?,
obviamente la pena no será una expulsión, será otra seguramente. Pero si es una persona que no tiene arraigo, que no tiene ningún tipo de documento y que incluso se puede cerciorar que tiene hasta antecedentes u otras denuncias por delitos menores, obviamente en ese caso el juez sí va a poder librar a nuestro país de una lacra que está cometiendo delitos con total impunidad, colocando en indefensión a tantos peruanos de bien y también extranjeros que vienen aquí a salir adelante con sus familias. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Muñante. La congresista Gladys Echaíz tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En realidad estaba leyendo las observaciones del Ejecutivo y no me queda muy claro el tema. Yo le pediría a usted un cuarto intermedio para votar a conciencia con conocimiento de causa y así evitar no solamente equivocarnos, sino también ver si se están limitando nuestra facultad básica, esencial y elemental, que es la de legislar, ya que se está diciendo que acá en el Congreso no podemos penalizar una conducta si es que esta está considerada como infracción administrativa, ya que por decreto supremo se ha dispuesto sancionar administrativamente a los extranjeros que infringen la ley. El Congreso no podría dar una ley para convertir un comportamiento de esos en delito. Al menos es lo que veo de una somera lectura de lo que se ha expuesto, de lo que contiene la exposición de motivos. Entonces yo le pediría un cuarto intermedio para documentarnos más y realmente ver esas observaciones y así votar una ley que sea de utilidad, porque si no, ¿qué pasaría? Dejaríamos todo a la administración y ya vemos que nada funciona y que tenemos más de 1,5 millones de extranjeros en el Perú causando inseguridad a los nacionales, a la familia en general. Gracias, presidenta. La palabra, presidente. Adelante, congresista Balcate. Sí, lo que propone la doctora Echaíz también está en el mismo sentido de que yo estaba hablando de que hay necesidad de dar leyes, pero que sirva para que los jueces puedan aplicar, porque hay muchas leyes que se han dado para algunos parlamentos donde no se puede aplicar. Por ejemplo, en este caso, si hay una persona, le están condenando a 20 años y le van a reducir 1/3 y encima lo van a expulsar, eso sería impracticable. ¿Cómo lo van a expulsar? Si todos los gobiernos, en el caso de la vez pasada, el caso del presidente Chávez, y dijo que inmediatamente que prohibía todo tipo de expulsión, ¿y quién va a querer recibir delincuentes? Yo creo que la persona que el artículo 30 que estamos viendo está perfectamente bien hecho en el Código Penal. Y no tiene por qué modificarse, en realidad es una corazonada seguramente de los proponentes para que pretender sacarle 1/3 y luego expulsarlo. Yo creo que debe cumplir, el delincuente debe cumplir su pena en el Perú, como está determinado. Pues digo, sería totalmente impracticable. Nadie va a poder recibir a una persona que en esas condiciones de delincuente lo ponga en un avión para supuestamente mandarlo a Ecuador, mandarlo a Colombia o Ecuador o Chile. Chile ya cerró sus fronteras, no quiere delincuentes. Entonces, ¿cómo va una tarea a los jueces innecesariamente por simplemente 1/3 y convertirlo en una expulsión? Yo creo que efectivamente debemos socializar más este proyecto y dar leyes que sean practicables, que sean idóneas para que el Poder Judicial pueda trabajar mejor. En ese sentido, estoy de acuerdo que se proponga un cuarto intermedio para poder conversar, sobre todo con los proyectistas, y además estos temas penales deben ser escuchados por las personas que son expertos en estas materias y poder sacar leyes, como repito, que no sean más cuestionadas. Muchas gracias, presidente. Sí, congresista, ¿podrían precisar, por favor, el cuarto intermedio de cuánto tiempo lo están solicitando? ¿Es al finalizar de la sesión para poder pasar al siguiente punto? Dado, claro, exacto. Lo que pasa que el texto sustitutorio se ha enviado con el debido tiempo de plazo con respecto, como menciona el reglamento del Congreso, se le ha enviado con la agenda y la citación respectiva.
Y esto consideramos que es un tema urgente, esto porque ya lo mencionaron algunos congresistas también por la delincuencia que se viene acelerando en nuestro país. Son muchas familias que vienen siendo afectadas día a día. Son temas que pasan todos los días. De repente a nosotros no nos toca, pero la familia de a pie son los que son víctimas y necesitan, pues, de alguna manera verse reflejada por las leyes que nosotros proponemos aquí en el Congreso de la República. Congresista Patricia, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Yo entiendo que esta norma se ha propuesto y ya tiene un largo recorrido, un largo trayecto de debates en el Pleno y de debates inclusive aquí en la misma Comisión de Justicia y materia ahora de observación, porque precisamente es un tema que responde a un clamor ciudadano. La ciudadanía está esperando que nosotros desde el Congreso podamos dar alguna solución que ayude a, en alguna medida, solucionar este grave problema de inseguridad ciudadana que tenemos. Y ha tenido un largo recorrido. Yo recuerdo que inclusive esto comenzó cuando se pretendió que, por ejemplo, podríamos proponer la expulsión de los ciudadanos que cometan faltas administrativas, como que no tengan un brevete o no tengan un SOAT, o que tengan o cometan algún tipo de infracción de carácter administrativo. Todo eso, digamos, fue perfilándose, fue mejorándose y finalmente terminamos en el texto que fue materia luego después de la aprobación por el Pleno y de la observación presidencial. El texto sustitutorio que se plantea ahora en la comisión lo que pretende es eliminar las modificaciones efectuadas al numeral 58.1 y que fue controversia en los debates anteriores, habiéndose realizado modificaciones en el texto a fin de precisar, por ejemplo, en el artículo 30, que la aplicación de la pena restrictiva de libertad cuando se trate de conversión de la pena, es decir, la expulsión, debe realizarse aplicando los tratados sobre traslado de condenados vigentes cuando corresponda. Del mismo modo, en cuanto a la duración de la expulsión, se precisa que esta será durante el tiempo que fije la sentencia o la que disponga la ley de migraciones. También este dictamen establece en el artículo 52A, referido a la conversión de la pena privativa de libertad en ejecución, que ésta se efectuará luego del cumplimiento ya no de 1/3 de la pena como se señaló antes, sino del cumplimiento de 2/3 de la pena impuesta. Ese es el cambio que trae este dictamen propuesto. De este modo, entiendo yo que lo que se pretende es garantizar que pueda cumplir el mayor tiempo de condena en el país. En cuanto a la modificación del artículo 118 del Código de Ejecución Penal, también se hace la precisión de que una vez cumplidos los plazos que la ley establece, la autoridad competente para el cumplimiento de la sentencia se efectuará de acuerdo a los tratados de condenados vigentes según corresponda. Este texto sustitutorio también plantea que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de la creación de una comisión de seguimiento. Ahí yo quisiera hacer un alto porque esta disposición complementaria 14ª que se propone le da un mandato al Ejecutivo. Yo no sé si es potestad del Congreso decirle al Ejecutivo, de acuerdo a tu ley orgánica, evalúa la creación de la Comisión de Seguimiento a Internos Extranjeros a fin de velar por la reducción de la criminalidad en nuestro país. Asimismo, procura el incremento de tratados sobre traslados de condenados. Creo que ahí debemos de tener algún análisis si es que realmente nos corresponde a nosotros, digamos, inmiscuirnos y señalar algo que esté establecido en su ley orgánica, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y creo que inclusive la redacción habría que mejorarla si es que realmente es procedente, porque dice, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a su ley orgánica, evaluará la creación de la Comisión de Seguimiento a Internos a fin de velar por la reducción de la criminalidad. Asimismo, procurará
el incremento de tratados sobre traslados de condenados y el cumplimiento de los mismos. Las modificaciones, entiendo yo, al texto han sido, digamos, las que viabilizan que pueda salir adelante este proyecto de ley que realmente, si bien es cierto, como señala el congresista Balcázar, tiene de repente algunos problemas en su aplicación porque la expulsión de extranjeros parte porque el país de origen los reciba y entonces ahí también hay algún problema de repente que se va a presentar en la aplicación de esta ley. Pero sí creo que debemos hacer algo nosotros como Congreso de la República para en alguna medida solucionar los problemas que tenemos con algunos extranjeros, porque no son todos los que realmente cometen delitos, hay familias enteras que han migrado, así como nosotros en su momento, y el país sigue migrando. El año pasado nomás se han ido 400.000 peruanos fuera del país. Entonces tenemos que tener también cierto criterio para poder tomar estas medidas de expulsión. Yo creo que la norma puede corregirse en alguna forma, pero sí tiene, por lo menos recoge aquello que el Ejecutivo ha planteado como observación y creo que debemos ya de dar salida a este importante proyecto que finalmente en alguna medida va a solucionar o contribuirá a solucionar los problemas de inseguridad, de grave inseguridad que tenemos por la gran migración que hemos tenido también. Gracias, presidente. Gracias, congresista Patricia. Efectivamente, las observaciones que ha hecho usted guarda relación con lo mencionado de parte del Poder Ejecutivo en cuanto a esta 14ª que precisa la creación de la Comisión de Seguimiento a Internos Extranjeros. Justamente es lo que ellos mencionan, ¿no? De precisar que son un poder autónomo y el Congreso de la República no tendría que ordenarlos lo que ellos tengan que hacer. Es por ello que nosotros hemos agregado la palabra evaluación, ¿no? Que el Poder Ejecutivo evalúe la creación de esta comisión. Es lo que hemos cambiado. Y con respecto al término que usted manifiesta de colocar condicional, de evaluará o procurará, ya esto también ha sido consultado con técnica legislativa y le han hecho la observación que no podría ir de esa manera. Por eso es que hemos cambiado en el término como está. Y de repente, si hay alguna otra sugerencia, vamos para tomarlo en cuenta. Adelante, congresista Américo. Gracias, presidenta, colegas congresistas. Bien, parece que el Ejecutivo se está extralimitando. Creo que el Congreso, como representantes de la ciudadanía, hemos creado no solamente este Congreso, sino anteriores, por ejemplo, el registro para los que tienen sanciones administrativas, el registro para los que tienen deudas con pensiones alimentarias, hasta creado el Congreso. Este es un registro similar que estamos proponiendo aquí para que se haga un seguimiento de los extranjeros que están presos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos puesto esto? Porque nosotros hemos tenido varias veces al presidente del INPE, al actual y a los anteriores, y no tienen cómo hacerle seguimiento, por ejemplo, a los que están sancionados con penas menores a los de 4 años. Ellos estiman que prácticamente es otra cantidad similar a lo que están presos propiamente dicho, lo que llaman ellos extramuros, que les imponen que vayan a hacer servicios a los parques, por decir, y se desaparecen, y de ahí no tienen cómo ubicarlos. Con mayor razón va a ser pues para los extranjeros que no tienen documentos, que están de manera irregular. Por eso que la propuesta que se hizo es que esta comisión que está conformada por un representante de Migraciones, un representante del INPE y uno del Ministerio de Justicia, justamente porque la norma, esta propuesta mismo dice que se puede reconvertir
1/3 de la pena a los que cometen delitos graves. ¿Quién hace seguimiento de que, por ejemplo, a un pedido de un extranjero que dice, bueno, ya me quiero acoger a este beneficio, porque en realidad para ellos va a ser un beneficio, irse a su país sin pagar una tercera parte? Un poco duro, pero es que es un costo para el Estado también mantener a un preso. Creo que eso ya lo hemos dicho, que más o menos le cuesta al Estado 10.000 soles al año por cada preso. Entonces, esta comisión se va a encargar justamente de eso, de hacer un monitoreo de los extranjeros presos que están en las cárceles y los que están extramuros. Porque si no, ¿quién se va a encargar de hacer el monitoreo de ellos? Entonces, esa es la idea de este artículo. Y no sé, el Ejecutivo dice que nosotros no podemos legislar en ese tema. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Ahora, aquí hay un caso grave. Migraciones prácticamente está tomada por las ONGs que favorecen la migración descontrolada. Yo los invito a que vean en YouTube lo que hace este señor Óscar Pérez. Él parece que fue el superintendente de migraciones. Es un venezolano que para pidiendo recursos a los gobiernos, a las ONG extranjeras, con el pretexto de que va a apoyar a sus connacionales acá en el Perú, pero no vemos cómo están los extranjeros en el Perú, porque si fuera verdad lo que él hace, estarían pues en mejores condiciones. Ahora, los gobiernos extranjeros se lavan las manos, los países desarrollados se lavan las manos y envían $1 millón de cooperación internacional para solucionar los problemas de casi 2 millones de personas. Nosotros recibimos muchas quejas de ciudadanos, de maestros. Por ejemplo, ahorita hay un concurso para nombramiento de maestros y ahí hay muchos extranjeros que están quitando el espacio a los maestros peruanos. Y parece mentira, pero al peruano le piden más requisitos que al extranjero. O sea, el extranjero con una simple declaración jurada que diga que tiene título profesional, ya es suficiente. Y al peruano le piden que esté registrado en la SUNEDU y ahí vemos cuánto problema hay y toda la problemática. O sea, extraños en nuestro propio país. Entonces, los gobiernos extranjeros dicen, mandan $1 millón de soles para solucionar el problema de 2 millones de peruanos. ¿Por qué no los llevan mejor ellos? Si son tan buenitos, pues deben decirle, abrir sus puertas para llevarse a esta cantidad de extranjeros que vienen, salvo excepciones, pero muchos se dedican a cometer actos ilícitos, a delinquir. Justamente están matando la economía peruana, porque ahora el emprendedor ya no quiere hacer un negocio, ya no quiere poner su bodega porque tiene que pagar local, pagar su trabajador, la luz, el agua y encima una coima para las bandas criminales que están extorsionando. Entonces, el tema es grave. El tema, si no legislamos en esta materia, se puede incrementar más. Hemos visto nosotros ahora, hace unos días, cómo salió Gamarra. Y las redes sociales están reventando porque se quieren paralizar casi ya toda la ciudadanía. Entonces, creo que esta es una medida que no va a ser la solución, seguramente, faltan otras, pero creo que vamos tomando cartas en el asunto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Américo. Efectivamente, el tema es muy grave. Nosotros también lo venimos recogiendo este malestar en nuestras semanas de representación. Lo que la población pide es eso, ¿no? Y de repente esto está en nuestras manos, de alguna manera, poder salvaguardar esta situación. Tiene la palabra el congresista Muñante. Adelante, por favor. Congresista Muñante. Bien, no está. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra. Sí, congresista. Al final de la sesión. Ok. Entonces no lo llevamos a votación. Bien, entonces como Bien. vamos a pasar un cuarto intermedio de este primer punto de la agenda hasta el final de la sesión, vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día.
A continuación vamos a tener la sustentación Presidenta. Sí, se les ha enviado a su correo con el dictamen completo con las observaciones hechas. Van a sacar una copia para compartirla, congresista. Ok, congresistas, entonces, si está solicitando el cuarto intermedio para no esta sesión, sino para la próxima sesión, sería conveniente llevarlo a votación. Sería conveniente llevar a votación el cuarto intermedio que usted está solicitando. Porque había entendido que la solicitud del cuarto intermedio iba a ser hasta el final de esta sesión. Tenemos sustentaciones todavía, podría dejarse para la parte final. Ya, vamos a llevar a votación en todo caso para el cuarto intermedio. Secretario técnico, por favor, pasar la asistencia para votación del cuarto intermedio. Bien, señora Presidente, vamos a pasar a votación del cuarto intermedio del dictamen. Rivas Chacara. Presidente, el té. Oiga. Presidenta. Presidente. Tiene la palabra la congresista Gladys Echaíz. Presidenta, yo le decía que resuelva mi pedido de cuarto intermedio, el mismo que se sustentó en el hecho de que aquí se ha transcrito algunas de las observaciones o del contenido o de la motivación de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo, pero no está, me imagino, en su integridad toda
la opinión que tienen. Y para mí resulta importante conocerla, en tanto de lo poco que he podido leer en este momento, aparecería de que esto es la situación de los migrantes debe ser resuelta básicamente en la vía administrativa y no por el Congreso a través de leyes. Que la no criminalización de la política, de la migración, sería poniéndose como un freno para que nosotros podamos aportar algo en la solución del problema. ¿De qué ayudaría a hacer lo que estamos haciendo? De ponerle de 4 a 15 años en el caso del delito. El juez puede liberarlo si desea, ¿no? En base a un ofrecimiento o a la expulsión. Una expulsión que va a depender de que el gobierno lo acepte, de que las autoridades administrativas hagan su trabajo. Finalmente, nada. Y seguimos acá. Primero éramos 1 millón, ahora después 1,5 millones, ahora cerca de 2 millones. Y finalmente, no todos buscan aportar al país donde los acogen de buena voluntad, sino que han venido a crear intranquilidad y a incrementar la inseguridad ciudadana con sus actos delictivos. Y ni siquiera son delitos de bagatela, delitos leves, son delitos gravísimos: la extorsión, el chantaje, la muerte, matar a una persona por un celular. Bueno, en fin, ya no tengo que repetir lo que vemos día a día en los medios de comunicación. Entonces, yo sí quería ver esto que me acaban de entregar para ver detenidamente y irme a la fuente que invocan para contrastarlo y ver si efectivamente es lo que te dice. Porque no, ya, ¿para qué hacemos nada? Reclamémosle al Ejecutivo entonces por no hacer nada por la seguridad ciudadana. Y tengamos en cuenta esto al momento de darle la autorización que han pedido para legislar, las facultades, ¿no? Eso no es capricho. Y esto yo no lo puedo hacer en un minuto mientras estoy escuchando el proyecto que están proponiendo los otros colegas. Yo tendría que revisarlo, contrastarlo con las normas que se invocan, y yo le pediría un cuarto intermedio y lo vemos como primer punto en la próxima sesión. Eso es lo que le pido, pero usted decide, presidenta. Listo, congresista. Vamos a pasar a votación a pedido de la congresista Gladys Echaíz sobre el cuarto intermedio del dictamen en debate. Adelante, secretario técnico. Bien, se va a votar el cuarto intermedio. Muñante Barrios. Limachi Quispe. A favor. Limachi Quispe, a favor. Acuña Peralta. A favor. Acuña Peralta, a favor. Alegría García. Alba Prieto. Aragón Carreño. Alba Alba Prieto, Prieto, a favor. Aragón Carreño. Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Cruz Mamani. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a Dávila, favor. a favor. A favor. Echaíz, a favor. Gonza Castillo. En contra. Gonza Paredes Castillo, González, a en favor. contra. Paredes. Congresista Paredes, a González, favor. Guerra García. Juárez Calle. Juárez Calle, a favor. Juárez Calle, a favor. Juárez Gallego. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Luque Ibarra. Luque Ibarra, en contra. Luque Ibarra, en contra. Medina Minaya. Morante Figari. Esdras Medina, a favor. Medina Minaya, a favor. Morante Figari.
Paredes González. Paredes González votó a favor. Torres Salinas. Torres Salinas a favor. Torres Salinas a favor. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. A favor. Vergara Mendoza a favor. Yarro Lumbreras. Rivas Chacara. Abstención. Rivas Chacara, abstención. Han votado 15 señores congresistas, 13 a favor, 2 en contra, 1 abstención. El cuarto intermedio ha sido aprobado. Bien. Ha sido aprobado el cuarto intermedio. Para entonces quedamos la evaluación de este predictamen en la siguiente sesión ordinaria. Cruz Mamani a favor. Me han llamado. Yarro Lumbreras a favor. Consignar la Cruz votación Mamani, a de favor. los colegas Cruz Mamani y Yarro Lumbreras. A favor. Bien, ha sido aprobado entonces la solicitud del predictamen. Quedamos pendiente para la siguiente sesión ordinaria para su debate y votación. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Vamos a tener la participación en la presentación de la congresista Roselía Muruz Dulanto con el proyecto de ley 4559/2022 proyecto de ley que reconoce las actividades y gestión de intereses sociales de los dirigentes populares en el ámbito de las organizaciones sociales de base, comunidades nativas y campesinas, juntas vecinales comunales, asociaciones de vecinos y comités vecinales a nivel nacional. Tiene la palabra la señora congresista Amuruz Dulanto. Adelante, por favor. Gracias, presidenta, colegas congresistas de esta importante Comisión de Justicia. Agradezco la oportunidad de poder sustentar este proyecto de ley 4559/2022 con la posibilidad, tan luego se apruebe como ley, se le permita a los dirigentes populares la participación activa y organizada en diversos niveles de gobierno para exponer sus necesidades y buscar soluciones para su comunidad u organización social. El objetivo de la presente propuesta normativa es reconocer a los dirigentes populares como actores en la gestión de intereses sociales que desarrollan en el ámbito de sus comunidades, organizaciones sociales, juntas vecinales, asociaciones de vecinos y comités vecinales, entre otras organizaciones populares similares. La propuesta legal ha incluido una base normativa genérica, teniéndose en consideración que las actividades de gestión de intereses sociales desarrolladas por los dirigentes populares están vinculadas directamente a los asuntos públicos o políticas de Estado, como el agua potable, desagüe y alcantarillado, obras públicas, seguridad ciudadana, titulaciones, entre otros. De esta forma se ha comprendido como base legal la Constitución Política del Perú para garantizar la participación de los dirigentes populares en los asuntos públicos antes detallados, así como la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley de Gestión de Intereses, la Ley 28024, valorando el criterio, experiencia y conocimiento empírico de los dirigentes populares. En la presente iniciativa se propone un registro de dirigentes populares que empieza en la municipalidad donde ejercen sus actividades y este registro se centraliza en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde se institucionalizará el Registro Nacional de Dirigentes Populares. Es decir, el objetivo es de que se cuente con un padrón nacional regularizado en las municipalidades.
La importancia de este registro nacional a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos radica en este ministerio tiene a su cargo el área de difusión de las leyes y capacitación a la ciudadanía, de tal forma que en este extremo la propuesta indica una capacitación en materia afines a los dirigentes populares en las actividades que se desarrollan. Los dirigentes populares son personas naturales que voluntariamente se dedican a la gestión de intereses sociales de la colectividad que representan, con enfoque de servicio público y prevención de conflictos sociales, dentro de un ámbito gremial o territorial a nivel nacional. El dirigente popular tiene acceso por la naturaleza de su actividad a diversas entidades del Estado, siendo una oportunidad mediante la presente iniciativa para que conozcan de cerca y de manera formal el funcionamiento y la estructura del mismo, la división de poderes, sus propios derechos constitucionales y fundamentales, sus responsabilidades, así como los pasos necesarios para conseguir los objetivos e interés colectivos que representan. Los requisitos que se plantean para ser dirigente popular son los siguientes: ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 18 años, estar registrado en calidad de dirigente popular de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la presente ley, es decir, en el Registro Nacional de Dirigentes Populares. Se ha incorporado en la propuesta legal de los deberes del dirigente popular siendo los siguientes: fomentar e impulsar la participación de los vecinos miembros de la comunidad o gremio con veracidad, honestidad y objetividad; registrar las necesidades, opiniones y sugerencias de los vecinos, miembros de la comunidad o gremio para informar a la autoridad municipal competente y actuar de manera coordinada con las autoridades y funcionarios del gobierno, proponiendo soluciones a los principales problemas del sector; participar en los planes, programas, proyectos, gestiones y actividades que sean de interés de los vecinos, miembros de la comunidad o gremio; participar en la elaboración del presupuesto participativo cuando corresponda y proponer la prioridad de gasto e inversión del sector; colaborar, coordinar y proponer la mejora de los servicios básicos y saneamiento; verificar la adecuada prestación de servicios públicos locales y la ejecución de obras municipales. En la presente iniciativa se ha propuesto de manera expresa y concreta los derechos del dirigente popular, tales como recibir capacitación en materia de derechos humanos, organización del Estado y otros afines al desarrollo de sus actividades. El dirigente popular con registro vigente tendrá derecho a acceder a servicios de salud por parte del Servicio Integral de Salud para el titular y sus derechos habientes de acuerdo a los requisitos establecidos por ley. El dirigente popular que no se encuentra afiliado a un sistema previsional, ONP o sistema privado de pensiones, podrá acceder voluntariamente al programa de pensión 65 de acuerdo a los requisitos establecidos por ley. También se ha comprendido las causales por las que se pierde la condición de dirigente, tales como fallecimiento, renuncia voluntaria, incapacidad física o mental debidamente acreditada, ser condenado por delito doloso con pena privativa de libertad o destitución o expiración de mandato expedido por la población a la que representa de acuerdo a lo establecido por la organización social. En efecto, se ha identificado el Estado, los dirigentes populares y la sociedad, de tal forma que el reconocimiento de las actividades de gestión de interés social garantizan derechos, establecen deberes y definen actividades de grupos humanos que no le generan gasto alguno al Estado. En tanto, se regula el reconocimiento de una actividad existente en la práctica. Asimismo, la presente iniciativa legislativa fortalece el régimen democrático y la relación entre el dirigente y sus autoridades, sin generarle gasto alguno al Estado. Por el contrario, los sectores vulnerables y populares de nuestra sociedad se verían eficientemente representados y protegidos. La presente propuesta legal no genera gasto alguno al Estado porque estas actividades en la práctica las encontramos a diario desde los ámbitos populares y el Estado se encuentra en la capacidad de registrarlos, capacitarlos e incluirlos en los programas sociales ya presupuestados. Para terminar, señora presidenta, este proyecto de ley guarda correspondencia con el Acuerdo Nacional
número 4, que considera como parte de las políticas de Estado la institucionalización del diálogo y la concertación, comprendiéndose a fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias de identidad, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta. Esta iniciativa legislativa, señora presidenta, fortalecerá a las poblaciones más vulnerables de nuestro país, el Estado de Derecho y nuestra democracia, dado que nuestros dirigentes populares, a través de esta ley, construirán más confianza y consensos sociales, lo cual contribuirá a la gobernabilidad de nuestro país. Esta iniciativa, de ser ley, fortalecerá el vínculo entre la población y sus autoridades a través de sus dirigentes populares. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias a usted, congresista Morús, por su participación y sustentación del proyecto, de su proyecto de ley. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra al respecto de la sustentación. Congresista Limache, adelante. Gracias, presidenta. No solamente para consultarle, es bueno que se empoderen los dirigentes populares, sin embargo me queda la duda, ¿cómo se acreditaría a estos dirigentes populares, ¿no? ¿Quiénes lo elegirían? Todo el tema de cómo son elegidos, ¿no? Para darle más que todo el tema de legitimidad. Gracias. Tiene la palabra la congresista Morús. Gracias, presidenta. Gracias por la consulta. Quienes estarían a cargo del empadronamiento de los dirigentes populares serían los mismos municipios. Ellos se encargarían, ellos acudirían a las municipalidades, se registrarían y obviamente lo verificarían también con las comunidades vecinales, ¿no? Y las capacitaciones estaría a cargo del Ministerio de Justicia. Si algún otro congresista desea hacer alguna participación. Una nomás también a Adelante, congresista Balcázar. Si esa forma un poco declarativa no chocaría ni interferiría la labor que vienen realizando las rondas campesinas, rondas urbanas y todos los grupos que intermedian reclamos de intereses. Se crea de repente una burocracia más complicada para que los municipios puedan intermediar sus relaciones. Si eso va a ser pacífico, ¿cree usted que podría interferir o incorporarlo de repente a esos grupos que ya están por ley reconocidos, que como le digo yo, tienen fuerte presencia en los municipios? Gracias, congresista. Adelante, congresista Morús. Gracias, presidenta. Las rondas campesinas ya cuentan con su ley, entonces eso no afectaría y esta no es una norma declarativa, al contrario, esto es para fortalecer a los dirigentes populares, dado que hoy en día de manera gaseosa sí tienen derechos constitucionales, todo, pero no están especificados y con esta ley ellos van a poder tener un padrón, ¿no? En las municipalidades, lo cual les va a dar fortaleza para crear vínculo con las autoridades. Gracias. Gracias, congresista. Adelante, congresista Elvis. Bueno, primero para felicitar la iniciativa a mi colega Roselía Morús. Hay todavía que aterrizar un poco porque lo tenemos un poco difuso, ¿no? Respecto al objetivo principal del registro, ¿no? Dicho sea de paso, cuando hablamos de dirigentes sociales, tenemos un universo enorme. Están, por ejemplo, las organizaciones sindicales, y las organizaciones sindicales existen un sinnúmero dentro de la misma institución. Hay que recordar que para formar un sindicato basta 20 trabajadores. 20 trabajadores es un sindicato y en una institución de 100 trabajadores puede haber 5 sindicatos. Caso suele suceder, es repetitivo, que en instituciones hay 2, 3 o 4 sindicatos en una misma institución. Yo provengo del Ministerio Público, donde hay hoy por hoy creo que 3 federaciones y en algunas sedes hay varios sindicatos. Entonces,
ahí como que, no sé, no me queda todavía. Y eso solamente hablando del tema sindical, ¿no? Sin ir, por ejemplo, a las comunidades nativas, sin ir a los vasos de leche, comunidades populares, clubes de madres, etcétera, etcétera. Entonces, y es más, hay un peligro y siempre, sobre todo en el tema de los asentamientos humanos, por ejemplo, en las zonas, por ejemplo, de donde yo provengo, de la selva del país, donde proliferan los asentamientos humanos enormemente. Solo en Pucallpa hay 800 asentamientos humanos. Pucallpa es un tremendo, una tremenda espacio donde que se ha ido desarrollando en base a asentamientos humanos. Y siempre hay pugnas entre si es una o es otra la mesa, la junta directiva que legalmente constituida, que si es una o es otra la que debería inscribirse, que si es una o es otra la que cuenta con la legitimidad o la legalidad para poder inscribirse, y a veces no logran inscribirse, pasan 2, 3 periodos sin tener un dirigente oficialmente inscrito porque hay ahí una pugna interna, ¿no? Lo que me recuerda a mi partido, por cierto. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Para ver quién se merece o no el registro. O sea, hay mucho que desarrollar. En realidad que eso lo vamos a ir viendo seguramente posteriormente. Pero felicito, insisto, y saludo la iniciativa a mi querida colega Rosalía Burgos. Un alcance más, presidente, un alcance más a la congresista Muñoz. Sí. Quisiera trasladarle la preocupación que se observa en las últimas manifestaciones, etcétera, de los pueblos. Hay una serie de pseudo dirigentes, gente que se atribuye la representación de los grupos y sacan carteles, ¿no es cierto? Frente de Defensa Nacional, los intereses, e inclusive lo inscriben. ¿Cuántos son? 4 o 5 personas. Entonces eso más bien trabaría la función administrativa. Quisiera que en eso también lo filtre en su proyecto para ver si se mejora, ¿no es cierto?, la representatividad de aquellos que se autorroban representación que no lo tienen en la práctica. Son 4 que siempre viven de eso. Siempre viven de eso. Y son muy conocidos en cada región. Quisiera que eso lo filtre para ver si podemos mejorar. Nada más, presidente. Por su intermedio, presidente. Adelante, congresista Muñoz. Sí, muchísimas gracias por la intervención de mis colegas y voy a más bien a recuperar, ¿no?, sus comentarios para poder enriquecer esta ley, este proyecto de ley. Sé que hay un poco de confusión en el tema de los ronderos de los campesinos, como en el caso de los sindicatos, pero en ambos casos tienen sus propias leyes. Esto es más para los dirigentes populares que representan las distintas organizaciones de base, comunidades nativas, juntas vecinales, asociaciones de vecinos, comités vecinales a nivel nacional, ¿no?, que día a día luchan por sus servicios básicos como el agua, como el desagüe, la seguridad ciudadana, obras públicas a favor de sus comunidades. Pero sí los voy a tomar en cuenta porque coincido con el colega Balcázar de que existen muchos dirigentes que se atribuyen ser dirigentes y esto más bien es justamente para regularizarlo y poder fortalecer y que realmente los que vayan a alzar su voz a las municipalidades o con sus autoridades pertinentes sean realmente los dirigentes populares que representan a su comunidad. Gracias. Bien, gracias, congresista Muñoz. Tenemos la participación también de la congresista Juárez Calle. Adelante, congresista. Presidenta, muy buenos días. Saludar a todos los colegas congresistas, saludar a la congresista Rosera Muñoz por su iniciativa, pero también, al igual que mis colegas, tengo una inquietud con respecto a los dirigentes, ya que, por ejemplo, en mi región Piura tenemos muchos inconvenientes con ellos, porque si bien es cierto, no existe un registro, lo toman en cuenta en las municipalidades, pero ahí está la inquietud que yo tengo, que muchas de las autoridades locales utilizan esto con fines políticos. ¿Qué quiere decir con fines políticos? Que buscan a sus aliados para ponerlos como pseudo dirigentes o dirigentes y lamentablemente pues la población no se siente representado por estos dirigentes, ¿no? Yo quisiera preguntar si dentro del proyecto de ley que ha presentado la colega existe
una selección, cómo va a ser esa selección o cómo se va a nombrar a estos dirigentes, una rigurosidad total con respecto al nombramiento de estos dirigentes, y no sé si se podría considerar otra institución que no sea la municipalidad la que nombraría a estos dirigentes. Gracias, presidenta. Bien, ¿va a hacer uso de la palabra congresista Morús? No, finalmente voy a recoger los comentarios de todos mis colegas para poder enriquecer ese proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, congresista Morús. Efectivamente, la sustentación suya también nos va a servir para preparar el dictamen correspondiente a través de las opiniones que vayan a brindar las diversas entidades correspondientes. Hacer conocimiento también que estaba programada la sustentación de la congresista Jessica Córdoba Lobatón, quien ha solicitado la dispensa y la reprogramación de sustentación para la siguiente sesión ordinaria. Finalmente, tenemos el último punto de agenda con la sustentación del congresista Raimundo en el proyecto de ley 3070/2022-CR, ley que modifica el Código Procesal Civil y la ley 26662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos para darle celeridad procesal a la sucesión intestada. Adelante, congresista Raimundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, distinguidos colegas de la Comisión de Justicia. Colegas, voy a sustentar el proyecto de ley 3070/2022-CR que propone modificar el Código Procesal Civil y la ley 26662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, para darle celeridad procesal a la sucesión intestada. El objeto de la ley. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. El objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto simplificar el trámite judicial y notarial en el procedimiento de sucesión intestada, modificando para ello los artículos 753, 759, 834 del tubo del Código Procesal Civil y el artículo 6 de la ley 26662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. La exposición de motivos. El procedimiento en la vía notarial. Uno anterior, por favor. Este procedimiento se encuentra regulado en la ley 26662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, que en su artículo 6 señala que en los procesos no contenciosos, incluyendo la sucesión intestada, es requisito indispensable el consentimiento unánime de los interesados. De existir una oposición, el notario debe suspender inmediatamente su actuación y remitir al juez correspondiente bajo responsabilidad. Ello ocasiona que en muchos casos, para dilatar este proceso, presenten oposiciones incluso sin adjuntar documentos que acrediten la calidad de heredero, lo que ocasiona que el notario tenga que suspender su actuación y remitir posteriormente a la vía al juez competente o que corresponda. Exposición de motivos. Siguiente, por favor. En ese sentido, proponemos modificar este artículo para que, al igual que el proceso civil, las personas que formulen oposición deban presentar los documentos señalados en el artículo 834 del Código Procesal Civil, es decir, copia certificada de la partida correspondiente o instrumento público que contenga el reconocimiento o declaración judicial de filiación. Con ello, se pretende que solo en los casos comprobados se pueda suspender el procedimiento en esa vía. Los procedimientos no contenciosos, entre ellos la sucesión intestada, se encuentra regulada por el tubo del Código Procesal Civil, que en el artículo 753 establece que el emplazado con la solicitud pueda formular contradicción, luego de notificado con la resolución admisuria. Sin embargo, esta etapa no correspondería para la sucesión intestada, toda vez que, emitida la demanda, el juez dispone la notificación por edicto,
a quienes se consideran herederos y que puedan apersonarse acreditando su calidad presentando los documentos señalados en el artículo 834, es decir, la copia certificada de la partida o instrumento público que contenga el reconocimiento o declaración judicial de filiación. En el caso de la sucesión intestada, no procede la contradicción. Asimismo, siguiente, por favor. Asimismo, sobre el artículo 759 del tubo del Código Procesal Civil, proponemos su modificación y actualización a fin de que el artículo que hace referencia, es decir, el artículo 250, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, no corresponde porque ello es en relación a la Constitución de 1979. Además, se propone la no intervención del Ministerio Público, toda vez que no emite dictamen alguno en el procedimiento de sucesión intestada. La justificación y necesidad del proyecto de ley. El beneficio de los herederos ante un trámite, sea notarial o judicial, célere, permitirá aliviar de sobremanera no solo el dolor que le ha producido la pérdida de un familiar, sino que tendrá la posibilidad de solucionar familiarmente la transmisión de sus bienes, de alguna pensión de viudez, alimentos, información de la SBS sobre estados financieros y AFP, representación en sucesión procesal en algún juicio, etc. Por lo mismo, resulta necesario buscar los mecanismos que permitan obtener este documento de manera rápida. Análisis de costo-beneficio. La presente iniciativa no irroga gasto al Estado. Muy por el contrario, la finalidad de este proyecto de ley es simplificar el trámite judicial y notarial de una sucesión intestada. Efectos de la vigencia de la norma de la legislación nacional. La presente iniciativa legislativa permite precisar el procedimiento que regula la sucesión intestada. Vinculación con el acuerdo nacional. La presente iniciativa legislativa se enmarca dentro de las políticas de Estado. Segundo objetivo, equidad y justicia social. Cuarto objetivo, Estado eficiente y transparente y descentralizado. Espero, presidente, que la comisión, en su momento oportuno, elabore el predictamen para ser puesta a disposición de la comisión sobre un tema que es vital e importante, puesto de que el problema de la sucesión intestada aún se encuentra, a pesar que hemos avanzado, presidente, en la norma, aún tenemos que seguir perfeccionándole para darle mayor rapidez y mayor efectividad en este tipo de trámites. Gracias, presidente. Gracias, congresista Raimundo. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra al respecto. La palabra. Adelante, congresista Balcázar. Congresista Raimundo, Edgar, le he escuchado su proyecto, pero considero importante, pero tendríamos que adjuntarlo, coordinarlo con el proyecto de ley que desde el año 2022 se encuentra pendiente la reforma de la Ley General de Notariado, que está precisamente para que esta comisión lo vea. Entonces, yo, como tiene relación, me parecería de que podríamos compatibilizarlo, o es una ley que estaría un contexto diferente a ese proyecto que se encuentra en debate. Incluso se formó un grupo de trabajo el año pasado que supongo que ha terminado su trabajo sobre la modificación, como repito, de la Ley General de Notariado. Muchas gracias. Gracias, congresista Balcázar. Congresista Raimundo, ¿va a hacer uso de la palabra? Sí, presidenta. Todo lo que significa perfeccionar, mejorar, presidenta, la norma está muy bien, bienvenido sea. Pero la cosa es de que se debe avanzar, presidenta. Esta es una iniciativa legislativa que se ha presentado. Si hay alguna observación, ya los técnicos y con las opiniones que se reciba se mejorará. Está puesto desde presidenta esta importante iniciativa legislativa y espero de que en su momento se pueda aprobar previo al dictamen respectivo. Gracias, presidenta. Gracias a usted, congresista Raimundo. Efectivamente, la sustentación suya nos va a servir para preparar un predictamen correspondiente con las opiniones de las entidades correspondientes. Bien. Gracias, presidenta. Si no hay... Ok, está considerada la votación a favor del cuarto intermedio de los congresistas Ventura y Guerra García a través del chat.
Bien, no habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si hay no hay oposición, se dará por aprobado. Ha sido aprobada la dispensa. Siendo las 1:10 p.m, se levanta la sesión. Gracias por su participación.